Ujú. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, pues voy a exponer este tema de matriz de permutación. Bien. No sé si puede hacer esta presentación en el modo de pantalla completa. ¿Cómo es eso? F1. Ahí está. Bueno, hay un régimen de presentaciones. Bueno, Eh, a ver si cambia la página, cómo va a ser. pero Bueno, deben cambiarse, digamos, a la siguiente página. mm, ¿No es ahí en vista de página? No. Tal vez en lista de página hay un régimen de presentaciones. ¿dónde aparece eso que no lo veo? Hasta arriba, junto a lectura en voz alta, a la izquierda de eso está vista de página. Mm, No, ahí arribita de... aquí está. Muy bien. Una sola. Ah, no. No. No, creo que no. A la izquierda es el de las flechas, a la izquierda y Pero derecha. aquí está. Muy bien. Dale. Entonces, bueno, bueno, vamos a poner matrices de permutación. Bueno, para empezar voy a dar las definiciones de qué es una matriz de permutación. Y pues, por definición, sabemos que una permutación... Lo siento, pero las páginas se cambian de manera fea. No hay un régimen. Sí, no. Entonces, regreso a como estaba. Nada, dale con las flechas en lugar que sean hacia abajo, dale el de la derecha o el de la izquierda. Ah, lo que pasa es que no, creo que no funciona. Ya estuvo. Creo que aquí sí, así, ahí está. Aunque este no se alcanza a ver bien. No se alcanza a ver completo. O Tal si vez no, también lo que si puedes lo hago, intentar es, ya, en ahí está, lugar ahí está. de abrirlo con un explorador, abrirlo con, con Adobe. Dios, la idea es lo mejor. Por definición, o sea, tomamos una permutación, podemos pensarla que es una biyección en un conjunto de n elementos donde ese conjunto de n elementos tiene un orden total, ¿no? Por comodidad, pues el conjunto de n elementos que se toma, pues es el intervalo natural de 1 a n. Se necesita que ese conjunto de n elementos tenga un orden natural porque lo que queremos es decir que, por ejemplo, que el j-ésimo elemento va al i-ésimo elemento, y etcétera, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, aquí tenemos una primera permutación, la cual se puede representar como esta matriz, la cual agarra 1, lleva al 1 al 3, el 2 al 2, el 3 al 4 y el 4 al 1, ¿no? Entonces, no hay problema. Verificamos que es inyectiva y dado que es inyectiva y va de un conjunto de 4 elementos a otro de 4 elementos, la predictividad está dada, ¿no? Bien. Entonces, aquí tenemos más ejemplos sobre de más permutaciones. Aquí tomamos una permutación que va del intervalo natural 1 a 5, y lo que va a hacer es tomar el 1 al 3, el 2 al 5, el 3 al 4, el 4 al 1 y el 5 al 2. Bien. Voy a continuar. Lo siento, en la página anterior hubo dos contraejemplos, ¿verdad? Sí, perdón. Hay dos contraejemplos de algo que no es permutación. Y por ejemplo, en el primer caso, el de la izquierda, tenemos, bueno, el fallo de la inyectividad, lo cual podemos ver que tanto el 2 y el 3 pues están dando el 5, entonces pues, ya de manera automática pues nos dice que no puede ser permutación. Y en el otro caso tenemos que igual el 2 y el 5 están yendo al mismo elemento, en este caso el 1, ¿no? Entonces, bueno, al conjunto, a ver, el conjunto de permutaciones del intervalo natural de n elementos se le conoce como el grupo simétrico. Se puede verificar fácilmente que este conjunto tiene n factorial de elementos, y aquí, por ejemplo, ponemos el grupo simétrico de orden 3, ¿no? El cual, pues, en el primer renglón, en la primera componente del primer renglón, aquí está pensado como matriz,
aquí tenemos la identidad, luego tenemos esta transposición, que intercambia el 2 con el 3. Luego aquí tenemos esta transposición, este ciclo, bueno, de orden 3 y bueno, en total serían 3 factorial, que es el caso Lo siento, lo 6. siento. A ver, ¿esta es una transposición o un ciclo de orden 3? 1, 2, 2, 1. Ah, no, perdón, una transposición, porque el 3 queda fijo. Sí. ¿Y dónde está un ciclo de orden 3? No, me equivoqué. Por eso estoy corrigiendo. Sí, pero ¿algún otro Ah, ejemplo? sí, continúo con el siguiente renglón. Por ejemplo, en este caso tenemos que el 1 va al 2, ¿no? El 2 va al 3 y el 3 al 1. Entonces, en este caso me mueve los 3. Entonces, aquí tenemos un ciclo de orden 3. Y bueno, continuando, igual aquí tendríamos que igual se mueven todos los elementos. El 1 va al 3, el 3 va al 2 y el 2 al 1, otro ciclo de orden 3 y así continuamos. Bueno, voy a continuar. Bueno, cabe decir que las permutaciones del grupo simétrico de orden 3 o son transposiciones, o es la identidad, o son ciclos de orden 3, ¿no? Bueno, una operación importante de las permutaciones pues es su producto o composición, la cual se define de forma que es de forma similar a la composición de funciones, ¿no? O sea, tomamos dos permutaciones y al jésimo elemento lo mandamos a la correspondiente composición. O sea, primero evaluamos en la primera y luego, ya que evaluamos en esta, volvemos a evaluar en la otra permutación. Y aquí tenemos ejemplos. Otro ejemplo, ¿no? Perdón. Tenemos que phi. Esto se puede ver de la siguiente forma. Por ejemplo, pongamos atención en esta permutación de la derecha. El 1 va a dar al 2, ¿no? Entonces luego busco 2 en la otra permutación y veo que va a dar al 5. Entonces la composición o el producto de estas dos permutaciones lo que va a hacer es que al 1 va a dar al 5, ¿no? Luego me fijo otra vez en esta columna. En el primer renglón de la permutación de la derecha. El 2 va a dar al 4 y el 4 va a dar al 1 y así me voy, ¿no? Y el resultado pues es la correspondiente permutación, ¿no? Cabe decir pues que la composición de funciones biyectivas sigue siendo biyectiva y entonces no hay problema. El producto sigue cayendo en el grupo simétrico de orden n. Una de las, bueno, estas transposiciones que estas permutaciones que solo mueven a dos elementos, o sea, son ciclos de orden 2, juegan un papel muy importante porque toda permutación en el grupo simétrico de orden n se puede escribir como producto de transposiciones. Este producto de transposiciones no es único. Puede haber varios. Por ejemplo, una propia transposición tiene como inversa a sí misma. Por lo tanto, toda transposición se puede ver como ella misma al cubo o a alguna potencia impar. ¿Sí? Entonces, lo único que no cambia es que toda permutación, la paridad del número de transposiciones que la forman no cambian. Por ejemplo, si una permutación la descompones en un número par de transposiciones, pues puede ser que la puedes volver a escribir de otra forma, pero la paridad, la paridad nunca va a cambiar. Entonces, esta es una propiedad importante porque de alguna forma, ahorita que voy a mostrar los correspondientes programas, me voy a enfocar nada más en transposiciones. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Hola. Todo bien, todo bien. Bueno, por mi parte todo bien. Es que mi micrófono falla. ¿Se escucha ahí bien? Sí, todo excelente. Pues se ve que usted entiende excelentemente y explica bien. Solo las últimas cosas que dijo tal vez sería mejor explicar con algún ejemplo, pero ok, no importa. Bueno, el ejemplo de la descomposición se refiere, ¿no? Exacto. Bueno, el ejemplo de
bueno, de cómo la descomposición no es única, pues es una misma transposición. Porque si yo me agarro cualquier transposición, yo sé que su inversa es ella misma. Entonces, toda transposición es igual a esa misma transposición elevada al cubo. Entonces, es un buen ejemplo, pues es un ejemplo de cómo la descomposición no es única. Lo único que cambia, o no es única, pero lo único que cambia invariante es la paridad del número de transposiciones que necesito. Bien. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de qué significa multiplicar por una transposición, ¿no? Y, por ejemplo, tomamos esta permutación, que pues lo que hace es lo mismo, manda el 1 al 3, el 2 al 6, el 3 al 4, el 4 al 1, el 5 al 2 y el 6 al 5. Parecería natural que si la multiplicamos por una transposición, lo que va a cambiar son los correspondientes, va a permutar a dónde manda la permutación original. Por ejemplo, en este caso, la transposición 2,4, parecía natural que lo que va a cambiar es que va a permutar a dónde manda el 2, la permutación original, y a dónde manda el 4, ¿no? Entonces, esta multiplicación lo que nos va a generar, es lo siguiente. Bueno, aquí está ya el resuelto. Y efectivamente lo que hace es permutar el 6 con el 1, o sea, lleva el 2 al 1 y el 4 al 6. Entonces, si multiplicamos phi por una transposición, se intercambian los valores 2 y 4 o los elementos que están en los lugares 2 y 4. ¿Cómo se podría decir? ¿Podría volver a repetir eso? Sí, aquí quiero que ustedes todos como pongan atención. Si multiplicamos una permutación arbitraria phi por una transposición de dos elementos, 2 y 4 en este ejemplo, se intercambiaron 2 con 4 Y o se intercambiaron, digamos, si pasamos de la permutación original. no, se intercambia en este caso el 6 con el 1, ¿no? Exactamente. Es decir, los elementos que están en las posiciones 2 y 4. 2 y 4 de la permutación phi. Ahí está. ¿Sí? Exacto. Bien, voy a continuar. Bueno, aquí creo que debí primero poner ejemplos de qué significa permutar una matriz tener una matriz elemental de una permutación por renglones, ¿no? Pero decidí poner la definición formal y ver después que efectivamente la definición formal es compatible con nuestra intuición de permutar renglones, ¿no? Entonces, definimos de esa forma, da una permutación en el grupo simétrico de orden n, definimos la matriz de permutación por renglones como la matriz de dimensiones n por n, dadas por la delta de phi de i, j, ¿no? Y bueno, entonces se tiene por definición que la componente i, j es la correspondiente a delta phi i, j. Y vamos a ver que efectivamente eso coincide con nuestra intuición de intercambiar o permutar renglones, perdón. Entonces, por ejemplo, aquí estoy en el primer ejemplo, que es este ciclo de orden 5, que está en el grupo simétrico de orden 5. Este ciclo no lo estoy pensando como, si pensamos en una permutación como una matriz de 2 por n, no estoy pensando como el segundo renglón, sino lo estoy pensando como el ciclo 2, como la permutación que lleva el 2 al 5, el 5 al 3, el 3 al 1, el 1 al 4 y el 4 al 2, ¿no? Entonces, vamos a ver que efectivamente nuestra definición coincide con esta intuición. Por ejemplo, si fijamos el primer renglón, entonces el primer renglón, por nuestra regla sabemos que si nos fijamos el primer renglón, nuestra regla nos dice que es delta de, esto tal vez conviene anotarlo, es delta de phi de 1, j, ¿no? Entonces, fijamos el primer renglón.
Entonces, como, ay, aquí. Como el 1 va a dar al 4, todas estas componentes se van a ir 0 y luego los movemos sobre todas las columnas. Todas estas componentes se van a ir haciendo 0 hasta que lleguemos hasta la cuarta columna donde ponemos el 1, ¿no? Y así nos vamos. Para el siguiente renglón, evaluamos phi de 2, donde phi de 2 es 5, y vemos que todas se van a ir haciendo 0 hasta que lleguemos a la quinta columna. Y así nos vamos con todos. Lo cual corresponde con nuestra intuición de permutar renglones, ¿no? ¿Por qué? Porque si phi de 1 va a dar al 4, es decir, que tenemos que meter al al cuarto vector canónico visto como renglón en la primera columna. Luego, si phi de 2 va a dar al 5, tenemos que meter al quinto renglón, al quinto vector canónico visto como columna, visto como renglón en el segundo renglón, y así nos vamos, ¿no? ¿Alguna pregunta con respecto a eso? ¿Cómo Bueno, se lee la parte de... O sea, el 2 representa el renglón y el 5 la columna? ¿O cómo es? Perdón otra vez, ¿me puedes repetir tu pregunta? Ajá, el 2, en ese ejemplo que estás mostrando, dice PR y Ajá. 2,5, 3,1, 4. ¿Cuáles son los renglones o cuáles son las columnas o cómo es la notación? ¿Te refieres al ciclo? Ajá, El ciclo ese es el siguiente. El 2 bajo la permutación va a dar al 5. El 5 va a dar al 3. El 3 al 1 y el 4 al 2. Esto es equivalente a poner 1, 4, 2, 5, 3, 1. ¿Qué fue escribo? Perdón. Pero se entiende, ¿no? ¿O todavía no? sí, ya, gracias. O sea, sí, o sea, o sea, si lo quieres ver como matriz, arriba pones 1, 2, 3, 4, 5. Y luego la siguiente renglón pones 4, 5, 1, ¿cuál más? 2 y 3, ¿no? Y así. Y ese es el correspondiente ciclo. Ok, gracias. ¿Más preguntas o quieren seguir analizando estos ejemplos o me paso a otra definición? A ver, por ejemplo, la primera, ¿es por renglones entonces? El primer Sí, renglón manda la primera entrada a la posición 4 y, o sea, o la posición 4 la regresa a la posición 1. o sea, nuestra intuición de permutar renglones es el siguiente. Como el 1 va a dar al 4, yo quiero llevar al cuarto vector canónico visto como renglón al primer renglón, ¿no? Entonces, nuestra definición nos dice agárrate la componente I, J es delta de phi de I. La voy a poner. A ver. Voy a quitar esto de aquí. ¿Cómo quito el draw? si era dibujar en Zoom, entonces hay que regresar allá. Bueno, flecha. Quito esto, ¿no? Pues en el menú de Zoom hay como flechita. Por ahí una gomita, creo. Hizo borrar todo. Pero con esto borro, ¿no? Sí. Pero no sé cómo. ¿Dónde está la flecha? Mouse. Aquí está. Aquí está. Ya regresó. Muy bien. Por ejemplo, nos vamos otra vez a la definición. Entonces, la definición nos dice lo siguiente. La matriz de permutación por renglones dada la permutación phi tienen como componente I, J delta de phi de I, J. Entonces, yo lo que hago es verlo de la siguiente forma. Agarro un renglón, ¿sí? Me pongo en el primer renglón. Evalúo el primer renglón en phi. Eso es phi de 1, que phi de 1 en este caso es 4, ¿sí? Y luego me voy moviendo como por las columnas, ¿sí? Como phi de 1 es 4 y la definición es delta de phi I, J, el único valor que va a tener el US1 es delta de 4,4, es decir, en la cuarta columna, ¿no? Ya, ajá. Y así me voy. Me fijo en el siguiente renglón, veo que
que phi de 2 es 5, entonces, como la definición, aplico la definición, entonces delta de 5, 5, pues es en la quinta columna y así me voy, ¿no? Y eso corresponde con nuestra intuición de colocar el cuarto renglón canónico en la primera columna, el quinto renglón canónico en la segunda columna, el primer renglón canónico en el tercer renglón, perdón, y así nos vamos, ¿no? Ajá. Entonces, el orden en el que se aplican las permutaciones o a dónde vas a mandar cada una de las entradas está dado como por el orden en el que está escrito, o sea, como ciclo, no sé. O sea, 2 va al 5, 5 al 3, 3 al 1, 1 al 4 Ajá, y luego 4 al 2. sí, sí, sí. Ok. Pero, o sea, tal vez la definición formal, ahorita la voy a usar y es importante que la tengan en mente porque voy a probar algo. Pero cuando estén trabajando con permutaciones, pues lo normal es, la intuición es pensarlo como phi de 1 va al 4, entonces pongo el cuarto renglón canónico en el primer, ajá. Y luego, como el 2 va al 5, pongo el quinto renglón canónico en el segundo renglón y así nos vamos, ¿no? Ajá. Es como la intuición, ¿no? Pero sí es bueno tener la definición formal porque ahorita me va a servir de algo muy importante, que es el contenido que reduce las cuentas. Entonces, ¿hay alguna pregunta? Bueno, lo siento, Eduardo, quiero como criticarle un poco. Parece que usted sabe muy bien álgebra, está muy acostumbrado a la notación cíclica de permutaciones y por eso prefirió, digamos, usar esta notación en los ejemplos, pero para algunas personas que tienen menos preparación aquí, sí están un poco perdidos porque ellos tienen que combinar como 3 ideas al mismo tiempo. Y esta definición de matriz de permutaciones y la notación cíclica para las permutaciones. Bueno, Entonces, lo conveniente es escribir el segundo renglón de la matriz, bueno, visto como matriz de 2 por n, ¿no? en ciertos sentidos es más cómodo porque, bueno, hay que tomar en cuenta que no cada permutación es solamente un ciclo, ¿verdad? Sí, sí, claro. A veces es una combinación, digamos, es un producto de Y, varios ciclos. y de hecho, creo que sí, Juan tiene totalmente la razón porque en el programa yo paso el segundo renglón de la matriz, no meto un ciclo de esta forma. Exactamente. Guardamos una permutación solamente como una lista de valores, ¿verdad? Pero, ok, con esto usted mostró también otra idea importante, que las permutaciones se descomponen en ciclos, bueno, al menos que hay ciclos. Sí, Y la regla que usted dice, a ver, de manera formal, lo entiende muy bien y explica, pero sería también bien escribir. De esta matriz de permutación por renglones, phi, si aquí ponemos phi, entonces usted dice que su, por ejemplo, iésima fila, vamos a escribirlo de manera formal, esta iésima fila será un vector de la base canónica, ¿verdad? sí. Bueno, pero escrito como fila, entonces voy a escribir que es transpuesto. Y falta decir con cuál índice, cuál vector canónico. Phi de i. Exacto. Es phi de i. Creo que es mejor verlo así, como lo está poniendo el doctor. Sí, Bueno, es más es lo intuitivo. mismo que usted dijo, pero Sí, de manera escrita. sí, sí, definitivamente. Sí, Eh, todos están observando esto, ¿sí? Sí. La primera fila, por ejemplo, en el primer ejemplo, es quién es el vector transpuesto E con cuál índice. Entonces, en este ejemplo, ¿quién es esta fila? he transpuesto 4. Este es E4 transpuesto. ¿Y por qué? Porque phi manda 1 al 4. Bueno, es lo mismo que ya explicó Eduardo, solo como una regla formal. Eh, entonces voy a continuar. Ahora voy a hablar de las siguientes permutaciones por columnas, ¿no? Entonces me paso a la siguiente definición. Y de nuevo agarro una permutación del grupo simétrico de orden n y defino P, C, phi como
esta matriz que lo que me dice es que la entrada, la componente I, J es delta de I, phi de J, ¿sí? Entonces, de nuevo, hay que intentar ver que eso coincide con la intuición de que estoy permutando columnas, ¿no? Bien, entonces, igual, me quise tomar las mismas permutaciones porque ocurre un fenómeno interesante en y ahorita quiero recalcar en eso. O sea, igual me voy a tomar este ciclo de orden 5 y en este caso lo que hago es, me paro en la primera columna y como la definición es delta de I, J, corro sobre todos los renglones. Entonces, si la primera columna es, como me estoy parando en la primera columna y phi de 1 es 4, entonces solamente tengo que agregar 1 en el cuarto renglón, ¿sí? Igual aplico la misma idea. Como phi de 2 es 5, entonces me paro en la segunda columna y hago correr los renglones hasta que le pego al 1, ¿no? Los demás son ceros por cómo está definido. Y estoy viendo que eso coincide exactamente con lo que uno pensaría que es permutar columnas, ¿no? Porque como phi de 1 va a 4, el cuarto vector canónico, ahora ya no digo visto como columna porque está implícito que es una columna, está dado lo pongo en la primera columna, al quinto vector canónico lo pongo en la segunda columna, al primer vector canónico lo pongo en la tercera columna, al segundo vector canónico lo pongo en la cuarta columna porque 4 va al 2, y al tercer vector canónico lo pongo en la quinta columna porque 5 va al 3. ¿Sí? ¿Hay dudas con eso? Bueno, sería bien escribir esta regla de manera formal. ¿Cuál es la regla que nos acaba de explicar? Se aplica la matriz P phi por columnas. Ajá. Bueno, la regla formal está en la definición, ¿no? Pero visto, si queremos la jésima columna, eso sería el vector canónico en phi de j, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, aquí viene lo interesante. Si nos vamos arriba y vemos con la misma permutación, con el mismo ciclo, fíjense que si tomamos la permutación por renglones y la transponemos, fíjense en esta matriz por renglones, la que estábamos ahorita, la de 5 por 5, y la transponemos, entonces nos va a dar la matriz por columnas, ¿sí? Creo que ¿sí se alcanza a ver o no? Sí, sí. Ahora, ¿cómo las columnas de la matriz por renglones son los vectores canónicos? Si son linealmente independientes, entonces esta matriz es invertible, ¿sí? Y no solamente invertible, es ortogonal. Es decir, que su inversa es la transpuesta, ¿sí? Entonces lo que está ocurriendo o lo que está apareciendo es lo siguiente. Lo puse como una pequeña proposición, que la matriz de permutaciones por renglones de una permutación phi por la matriz de permutaciones por columnas de una permutación phi es la identidad. Está pasando algo con el sonido, Eduardo. ¿Ahí se escucha? Ahora sí. Perdón, ¿ahí se escucha bien o no? Sí, Sí. te escucho. Otra vez, fíjense que si agarramos la matriz por renglones con la misma permutación y la transponemos, nos da la matriz la matriz de permutación por columnas. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, eso como que nos está marcando una pauta de que la inversa, y bueno, y por lo que había dicho anteriormente, que estas matrices son ortogonales, entonces tienen como inversa su transpuesta. Entonces, está ocurriendo este fenómeno, ¿no? Que la matriz por renglones de una permutación phi multiplicada por la matriz por columna, la matriz de permutación por columnas de una permutación phi es la identidad. ¿Alguna pregunta?
No. No. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es que yo solamente necesito, si yo tengo una función que sabe, si tengo un programa que puede transponer matrices y tengo un programa que me sabe crear ya sea una matriz de permutación por renglones o una matriz de permutaciones por columnas, ya tengo la otra. Yo nada más necesito un programa, ya sea la de matrices de permutaciones por renglones, porque si tengo una matriz que sabe, un programa que sabe hacer traspuestas, entonces nada más utilizo ese programa con el otro y ya tendría la permutación por renglones o permutación por columnas. ¿Sí? ¿Se entiende? A ver otra vez, ¿cómo? Sí, dado que ocurre este fenómeno, ¿sí? Sí. Si yo tengo un programa, por ejemplo, que me sabe hacer una matriz de permutaciones por columnas y tengo otro programa que me sabe transponer matrices, entonces yo ya tengo la matriz, un programa para generar matrices de permutaciones por renglones, porque nada más te combino el programa que genera matrices, permutaciones de matrices por columnas y el programa que me genera traspuestas. Sí, ya te entendí. Sí. Entonces nada más necesito hacer un programa al final de cabo. Muy bien, y también no solamente en la programación, sino también para fines matemáticos, si alguien quiere trabajar con matrices de permutación, gracias a lo que explicó, es suficiente solo definir matrices de permutación de un tipo por renglones y por columnas, y si alguien quiere de otro tipo, solo transponer, ¿verdad? Sí, y entonces voy a dar una prueba de esto, voy a compartir el pizarroncito. Ahí se ve el pizarrón, ¿todos están viendo el pizarrón? Sí. Se ve en blanco. Sí. Bien, entonces voy a agarrar mi lápiz, creo que se mueve mi lápiz. Entonces lo que hay que probar es lo siguiente, caray, ¿qué están viendo ahorita? Ahorita se ve en blanco. Seguimos con el Todo en pizarrón, si blanco. no me equivoco. Entonces yo tengo problemas, entonces voy a cerrar aquí, a ver, share pizarrón. Voy a cerrar mi presentación porque por alguna razón. Ahí se ve el pizarrón, ¿no? Sí, una pantalla blanca con un lápiz. Muy bien, entonces voy a agarrar mi lapicito y voy a empezar a escribir. Dios, ¿por qué me está repitiendo esto? Voy a cerrar esto. Voy a agarrar esto. A ver, estoy teniendo problemas. Muy bien. Y entonces, ahí no se ve, ahí se ve. P de phi R por P de phi C y coma J debe ser lo mismo. Esto es lo que hay que probar. Aquí pongo un signo de interrogación, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces me voy a ir a una hoja en blanco para tener más espacio. Agarro mi lapicito y escribo P phi R por P phi C y agarro su componente I, J. Esto es la definición de matrices usual, desde K igual a 1 hasta N, y P phi R, I, K, P phi C, y K, J. Y esto aquí aplico la definición formal, y agarro aquí delta de phi I, K, delta de K, phi J. ¿Sí? Y ahora, aquí hay una cosa. Fíjense, ¿se escucha, verdad? Sí. Fíjense que esto es 0 si phi de I es distinto de phi de J. ¿Por qué? Porque la única vez en que esta se hace 1 es cuando K es phi de I. ¿Sí? Pero si K es phi de I y phi de I es distinto de phi de J, entonces este se hace 0 cuando este se hace 1. Y cuando este se hace 1, que es cuando K es igual a phi de J, este se hace 0. Entonces esto siempre es 0 si phi de I es igual a phi de J. Pero esto es equivalente, como phi es permutación, a que I sea distinto de J, ¿no? Y esto es igual a 1 si
phi de i es igual a phi de j. Y esto sí, solo sí, phi es igual a j. Pero como es equivalente a esto, esta es la definición exacta de la delta ij. Pues la palabra exacta no está bien hecho. Es la definición de delta ij. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿Verdad? sí, sí, estoy. O lo vuelvo a escribir desde el inicio. No, sí, de acuerdo. ¿Alguna duda? No. No, Bueno, entonces ya quedó probado la proposición anterior y con eso nos quitamos de hacer dos programas para, para hacer matrices de permutación. Ahora procedo a mostrar los correspondientes programas. Aquí está, primero en el editor. Ahí están viendo, ¿no? La pantalla, el editor de MATLAB, ¿no? Sí. Bien. Voy a crear una función que lo que va a recibir, voy a llamar map permutation, que va a recibir una permutación, ¿no? Y bueno, y meto este bar go out, bar go, no sé por qué. Porque, bueno, esto lo que me permite es meter un número variable de argumentos. Por ejemplo, en este caso voy a querer sacar una matriz y el tiempo de ejecución. Entonces puedo meter dos argumentos, pero también podría meter la matriz nada más y pedir que me diera nada más la matriz y no el tiempo de ejecución. Entonces nada más metería un argumento. Bueno, entonces es de matriz. Entonces, bueno, empecé uno con TIC, creo defino n como la longitud de permutación, ¿sí? Permutación pensándolo como lo dijo el doctor, o sea, como este arreglo, que es el del segundo renglón de la permutación pensándolo como matriz, ¿no? Como esa matriz. Y entonces lo que hago es lo siguiente, voy iterando sobre todas las columnas. Perdón, y luego creo esa matriz de ceros, ¿no? Y voy iterando sobre todas las columnas. De tal manera que en la primera columna defino A per J, a donde va de tal manera que en la primera columna, el único que va a cambiar es la entrada 1, permutación de J, perdón, pero evaluada en J, J, y a ese le voy a agregar un 1. ¿Por qué? Me paro sobre la primera columna, por ejemplo, y luego sobre esa busco la entrada que corresponde, busco el renglón que corresponde con a donde va a dar a donde va a dar el 1 bajo la permutación. Y a ese le pongo un 1, ¿sí? Lo que estoy poniendo en la primera columna, pues es el correspondiente vector canónico, pero no, el correspondiente a phi de 1, ¿no? Por decir algo. Y así voy iterando sobre todas las columnas, ¿no? Y luego aquí termina, con eso creo la matriz de permutación por columnas. Estas son funciones para crear matrices de permutaciones por columnas, ¿sí? Y pues aquí utilizo este go out, que cuenta el número de ¿cómo decirlo? De outputs que estoy mandándole a la función. Por ejemplo, si quisiera que me imprimiera tres valores, este narrow valdría 3, ¿no? Pero le pongo un condicionante, si nada más paso un output, entonces estoy diciendo que me regrese la matriz A. Si paso 2, estoy diciendo que me regrese la matriz A y el tiempo de ejecución, ¿no? ¿Alguna pregunta? no. ¿Verdad? Eduardo, sí, una pregunta. Sí. En la línea 10 de tu código, ¿Sí? ¿es posible que más de una vez la permutación de J, J sea igual?
que, o sea, se refiere a que la permutación deje invariante a J. Es correcto. Pues sí, por ejemplo, piense en ciclos de orden 2. O sea, que nada más intercambian, por ejemplo, tiene la permutación no encuentro no, por ejemplo, piense en la permutación 1, No, sí, ya, Eduardo, ya me quedó. Sí, ya. Son los que se quedan fijos. Sí, exacto. Y de hecho, eso me dio, ahorita que lo menciona, eso me dio una idea para el siguiente programa, porque dije, bueno, voy a pasar el siguiente programa para explicar. Ok, perfecto, está bien. Oye, Eduardo, Sí, perdón. Sí, el var arg, ¿es palabra reservada o pudiste haber puesto ahí otra palabra? no es palabra reservada, Ah, ok. es una función. Lo que hace Ya. Vargado es que tú cuando llamas una función y la asignas a una variable, lo que hace Vargado es ver cuántas variables quieres que tengas como output, ¿no? Por ejemplo, en Sí. este caso yo quiero que tenga una o dos. Yo quiero que tenga, si quiero que sea una, pues para nada más pasar la matriz correspondiente. Quiero que tenga dos cuando quiera pasar la matriz y el tiempo de ejecución, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, 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 gracias. Bueno, y bueno, exactamente como dijo el compañero ahorita, pues si yo localizo los elementos que quedan invariantes bajo la permutación, pues entonces ya no tengo que considerarlos, ¿no? Y entonces esa es la idea para la siguiente, sí están viendo el código de Math Permutation 2, ¿verdad? Sí. Entonces, empiezo otra vez el tiempo, le paso la longitud de la permutación y creo una matriz de identidad de orden n, ¿no? Que es del orden la longitud de la permutación. Y entonces creo este vector index y utilizo la función construida en MATLAB que es encontrar. Encontrarme, find, que me va a encontrar, find me va a dar los índices donde la permutación que pase no coincide con la permutación identidad. Que en este caso la permutación identidad es del 1 a n. Propongo verlo con un ejemplo. Para usted, por supuesto, es claro, pero para otros puede ser más complicado. A ver si Pierre es, bueno, vamos a escribirlo con corchetes como si fuera una notación de MATLAB de octava. Para 5 elementos, ponemos, no sé, 2, 1, no, bueno, 2, 5, 3, 4 y ¿quién debe ser? 1, ¿verdad? Ajá. Bueno, si piensan en la notación de tabla con dos filas, esto significa que 1 va a 2, 2 va a 5, 3 va a 3, 4 va a 4 y 5 va a 1. ¿Sí? Pero en el programa solo guardamos la segunda fila de esta tabla. Ahora, comparamos esto con 1n, es decir, comparamos estas dos filas que están escritas y el resultado de esto será una fila de ceros y unos, donde dice, digamos, coincide o no coincide. Ajá. Uno coincide con 2 o no. No, 0. Entonces, no coincide. Bueno, la pregunta era, ¿coincide o no coincide? Aquí No, tiene no, ¿verdad? No sí. coincide, entonces la respuesta es ¿cuál? 0. Bueno, va a crear el vector, ¿no? Que es los vectores de ceros y unos, ¿no? Sí, pero para la primera posición estamos preguntando, ¿no coincide? La respuesta es sí, no coincide. Ah, perdón, no entendía la lógica. No, bueno, es la lógica de su programa, ¿verdad? Sí. Para la segunda posición preguntamos, ¿es correcto que no coinciden? Sí, es correcto, no coincide. Para la tercera posición, ¿es correcto que no coinciden? No, es falso. 0. ¿Sí? Y así nos vamos, ¿no?
Bueno, es lo que hace su programa, ¿verdad? En este Sí, momento. sí. Y ahora, cuando calcula con este find los índices, ¿dónde es correcto? ¿Cuáles son los índices? 1, 2 y 5. Ujú. Excelente. Este es el arreglo index. Ujú. Sí, exactamente, bajo la idea esa de que pues no hay necesidad de, pues me fijo nada más en los que estoy moviendo, ¿no? Bueno, y continuando con eso, pues entonces aplico el mismo for, pero ahora lo hago, el for va a ser reducido porque ya no voy a, ahora nada más me interesa ir desde 1 hasta la longitud de index y me voy fijando en las correspondientes columnas, ¿no? Y esas, porque son esas columnas las que voy a mover. Uh-huh. ¿Hola? Sí. Sí, ¿se escucha bien? Entonces pongo index, de index evaluado en J, index J, y eso le pongo un 0, y luego aplico la permutación aplicada a index de J, J, y a ese le pongo un 1, me interesa, porque nada más me estoy fijando en exactamente en cuáles columnas sí voy a mover, y eso es lo que me estaba marcando index, ¿no? Las entradas de index me dicen cuáles sí voy a estar moviendo. ¿Sí? Sí. Bueno. Y pues lo mismo de siempre. Lo demás es copia y pega del otro programa. Entonces, ahora sí vamos a experimentar con estos dos programas para ver cuál es más rápido. Y si lo explicas con un ejemplito esto último, así como hizo el profesor. Es que no encuentro el lápiz. A ver, creo que ya encontré el lápiz. Profesor, voy a borrarlo de arriba, ¿no? Lo puedo usar el mismo ejemplo. ¿Qué está haciendo? Empieza con una matriz de identidad 5 por 5, ¿verdad? Sí, exacto. Pero bueno, voy a ver. Y solo está Es que, a ver. modificando algunos. Bueno, estoy modificando las columnas que index me indica. Pero, ¿quieren que haga un ejemplo entonces? Bien, entonces. Yo quiero usar el mismo ejemplo y mostrar qué está haciendo con la matriz. Bien. Empieza Entonces, con una matriz identidad, ¿verdad? Y bien, modifica. me voy a quedar con nada más con lo de permutación y voy a borrar lo de abajo, profesor. Si no hay problema. Bueno, a ver. No es cierto, no. No me conviene borrarlo. Ya vi por qué. Entonces, caray. No, esto es draw. Aquí está. Empezaría como mi matriz de identidad, ¿no? Es que esto está muy largo. Creo que conviene mejor borrar esto. Solo por los unos. Bueno, sí, lo que voy a hacer, voy a dar la matriz que genera ya, mejor. Entonces, sería... Bueno, fíjense que la permutación lo que hace es ir el 1 al... pero ¿por qué borré index? En este caso, index. Yo borré para darle espacio. Perdón. Entonces, en este caso, index sería 1, 2, 5, ¿no? ¿Sí? Entonces, siguiendo el programa, nada más me tengo que fijar en las entradas de index. Por ejemplo, index de 1, pues corresponde al primer renglón. Al primer index de 1 corresponde a la... Perdón. Index de 1 corresponde a la primera columna y luego aplico la permutación a index de 1 corresponde a la primera columna y veo que a la permutación correspondiente va a dar 2. Entonces, esto sería
E2, ¿sí? Luego, me fijo que index de 2 es igual a 2. Me voy a la permutación y me fijo que que la permutación va a dar, le manda el 2 al 5, entonces esto sería el vector canónico 5. Y luego, como index de 3 es igual a 5, entonces estos ya no los muevo. El 3 queda aquí, el 4 queda aquí, y ya nada más me fijo en index de 5, que el 5 bajo la permutación va a dar a 1, y entonces esto me va al vector. ¿Sí? ¿Preguntas? Ajá, yo me perdí un poquito, pero el input es la permutación, ¿verdad? Sí, nada más la permutación. Nada más corroboras con el input. el- Sí, es lo que decía el compañero ahorita, vale la pena nada más fijarse en dónde es distinta la permutación Sí. a la permutación. Sí, todo va bien, gracias. Bueno, Creo que es un excelente, pero como de nivel alto, ¿sí? Y su programa hace cosas un poquito diferentes, ¿sí? Entonces, si pensamos en la matriz identidad, entonces de manera un poco más, si bajamos un poco a nivel y lo que está haciendo realmente el programa, cómo el programa pone el vector E2, que realmente está haciendo. perdón. En el lugar 1, 1, dije, no, esto no será 1, será 0, ¿verdad? Sí, perdón. Eso me falta explicar. Entonces aquí, Como yo estoy definiendo A como la matriz de identidad, entonces, y yo sé que index me da los índices correspondientes a la permutación que sí se mueven, entonces tengo que hacer 0 a la correspondiente entrada, el componente index j, j. Sí, porque yo sé que esa sí la va a mover, esa columna sí la va a mover. Entonces ahí, cuando se mueva, ahí tiene que aparecer un 0. Y luego, bajo la permutación aplicada a index, yo sé que a eso le tengo que poner un 1, ¿sí? Entonces, ¿en qué lugar ponemos 1? En permutación index j, index j, ¿no? En este ejemplo, en el primer paso, ¿en qué En lugar el primer paso ponemos en la entrada, en la componente 2,1. Exacto. Y luego en la componente, ya no sé qué es esto, 5, así. Y luego en la componente 5,2 y así. Pero 5,2, pero borrando este, ¿verdad? y borrando el 2,2, haciéndolo 0, perdón. Sí. Y finalmente, en el tercer paso, En el tercer paso, me voy como index de 3 es 5, me voy hasta la entrada, hasta la componente 5 de la permutación. Fíjense que ya me salté el 3 y el 4 porque ya la función find me dijo que ahí no tengo que hacer nada. Y lo que voy a hacer es, a la entrada, a la componente 5,5 la hago 0, ¿sí? Y a la componente 1,5 la hago 1, que es lo correspondiente a poner la j-ésima columna, perdón, el primer vector canónico en la quinta columna, ¿no? muy bien. Bien, entonces ahora vamos a verificar que estos programas funcionan verdaderamente de manera adecuada. Voy a voy a poner mi teclado. Un momento, por favor. Hola, Eduardo. Sí. La línea 13. Sí. La línea 13 del código, ¿tiene algún sentido ponerla? En realidad nada más está poniendo ceros en la diagonal de la matriz, ¿no? Sí, pero bueno. Puedes darle atrás en el dibujito para que lo vuelvas a Bueno, la poner. matriz era la identidad, sí, y sí, tenemos que borrar el Sí, 1. pero estoy pensándolo ahorita y tal vez pueda empezar con una matriz de ceros. No, pero esos ceros los pone en nada más en los vectores que está moviendo. Pero no, yo creo que la pregunta del compañero va por si vale la pena si la matriz hace la identidad.
Tal vez puede empezar con una matriz de ceros también. Pero Bueno, no me acuerdo por qué. Lo había pensado, pero no me acuerdo por qué había decidido la matriz de identidad. Pero si Es uno correcto. empieza con cero es su algoritmo anterior. Sí. Pero entonces ya, si empiezo con cero. Creo que si empiezo con ceros ya no tendría que poner la línea 13, como dice el compañero. Pero no sería suficiente. Es decir, si solo quiere ir por estos, ¿cómo se dice? perdón, yo creo que si fuera una matriz muy, muy, muy grande, por ejemplo, de 100%, Lo había pensado, pero ya se me olvidó. ajá, y nada más vas a mover dos columnas, sí sería conveniente como lo estás haciendo. O sea, nada más mueves esas dos columnas poniendo el input que necesitas. Y la teoría lo que nos dice es eso, ¿no? Que nada más voy a mover dos columnas. Ajá, entonces yo creo que por eso... Creo que sí. Ah, sí, fue por eso, exactamente, sí, porque en serio, sí, compañero que dijo que la línea 13 no, tal vez sobraba, sí era por eso, como tengo que dejar invariante algunas columnas, y entonces para no volver a eso, pues ya mejor lo defino como la identidad. Por ejemplo, en este caso, el 3 y el 4, la columna 3 y 4 quedan invariantes. Entonces, para no volver a hacer eso, pues mejor lo defino como la identidad y hago estas definiciones y hago lo que hizo el programa. Entonces, básicamente es para ahorrarte Sí, tiempo de para ejecución, ¿no? sí, para ahorrarme tiempo de ejecución. Aunque creo que tiempos de ejecución, pues no creo que sea la palabra adecuada, porque por lo que he visto, o lo que voy a mostrar ahorita, la función find sí tarda mucho. Pues es que, bueno, tendrías que checarlo con ambos algoritmos, ¿no? El Sí, que tienes y el que mencionaron para ver cuánto tarda. Porque, o sea, así como dijo Abdel, si es una matriz muy grande, esta te va a ahorrar muchos pasos. Ajá, bueno, si vas a cambiar, si vas a hacer muchos cambios, ¿no? Porque si vas Sí, a cambiar todos todos los vectores, todas las columnas las vas a mover de lugar, igual va a ser como si tuvieras sí, la de pero puros ceros y nada más. y lo que dice el compañero es Abel, ¿verdad? El que dijo eso. Sí. El compañero Abel, pues está viendo la teoría, ¿no? Porque sabe que pues, toda permutación la puedes poner por transposición. Y siempre y cuando hay un programa que me dé esas transposiciones. Pero bueno, supongamos que existe, ¿no? Entonces, como nada más me voy a fijar en transposiciones, nada más voy a permutar dos columnas, ¿no? Entonces las demás las tengo que dejar invariantes. Si metiera una matriz de cero, me tendría que regresar a esas columnas y meter unos en las correspondientes Me queda el diagonales. 5%. ¿Eh? Ahorita me incorporo en unos minutos. ¿Perdón? ¿Quién está hablando? ¿Hola? Creo que nada más un comentario de que se le estaba acabando la batería. Ah, perdón. Pero sí se ve por qué la importancia de la línea 13. Sí, sí. A ¿Sí? lo mejor se ve más cuando solo es una transposición de dos elementos y la Sí. matriz es grande. Sí. Pero si no metiera la matriz identidad, ya me acordé para qué era la matriz identidad, si no la metiera, tendría que regresarme a las columnas que dejen variante la permutación. Pero entonces en ese caso, pues ya no tendría sentido usar find. ¿Sí me explico, no? Porque yo uso find para nada más fijarme qué columnas sí se mueven. Sí, sí, sí. Digamos, en las columnas que quiere modificar, por supuesto, hay que borrar este 1 que estaba en la diagonal. Este 1 hay que anular. Ajá. Y así ya no me tengo que ir a las columnas que dejen variante la permutación. Empezando con una matriz de identidad. Si empezara con una matriz de cero, tendría que volver a esas columnas y agregar unos en las correspondientes diagonales, en las correspondientes entradas, K, K. Entonces, ahí hay una pregunta o ya no. ¿Más preguntas? Perdón. No. Bien, entonces, pues vamos a ver que esto funciona. Entonces, ahora me voy a la pantalla de comando. Y aquí empezamos. Entonces, primero vamos a ver que efectivamente los dos programas me van a dar matrices. Entonces, vamos a generar un
una permutación. Vamos a poner per 5. ¿Están viendo lo que estoy escribiendo? Sí. Y esta, voy a utilizar el perms de 1, de esto. Y esto me va a generar, esta línea de comando me va a generar todas las permutaciones de longitud 5. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, per 5 de 1, si no estoy mal, esto me debe dar la identidad. Ah, no, perdón. Per 1, perms 1 de 1 a 5 me genera una matriz de 120 5 factorial por 5. Entonces, si quisiera acceder a la primera permutación, tendría que hacer esto. Y, no es la identidad, perdón. Es la que mueve todo. El 1 manda al 5, el 2 al 4, el 3 lo deja en el 3, el 4 al 2 y el 5 al 1. ¿Bien? Entonces, ahora voy a generar estas permutaciones, voy a agarrar una de manera aleatoria. Entonces, voy a poner n, rand y de 1 hasta 120, que 120 pues es 5 factorial. Y esto me va a dar 98. Y voy a poner perm, no sé cómo más poner, ¿sí? Y voy a agarrarme per 5 de n, así. Y esto me va a dar la permutación 98 en el orden que nos da MATLAB, ¿sí? Pues esta vamos a ver quién es. Y es esta. ¿Se ve, no? ¿Sí alcanzan a ver? Lo voy a hacer más tarde. Sí, ahí está. Que el 1 lo deja en el 1, el 2 al 5, el 3 al 4, el 4 al 2 y el 5 al 3. Entonces llamo mi función mappermutate. ¿Ya? Y le paso P. Y vemos que efectivamente, como el 1, como P, voy a volver a escribir P aquí abajito, como P deja invariante al 1, la primera columna me la deja como el primer vector canónico. Como 2 va al 5, la segunda columna me lo deja como el quinto vector canónico. Como 3 va al 4, la tercera columna me lo deja como el cuarto vector canónico. Como el 4 va al 2, la cuarta columna me lo deja como el segundo canónico. Y como 5 va al 3, la quinta columna me lo deja como el quinto, como el tercer vector canónico. Y ahora voy a ver que también la otra coincide. Y efectivamente pueden ver que sí coinciden, ¿no? Entonces las dos funciones, los dos programas al parecer funcionan correctamente, ¿no? Pues ahora vamos a hacer algo más interesante para calcular tiempos de ejecución. ¿Hasta ahí una pregunta o algo? No. Muy bien, vamos a ver la pantalla y vamos a limpiar el workspace y vamos a cargar, aquí ya tengo un archivo, .matlab, y aquí lo que yo ya tengo listo es una celda, un arreglo de celdas que me va a estar guardando, bueno, aquí en cada celda va a estar guardando una permutación de longitud 10. En la segunda celda me va a estar guardando una permutación de longitud 100. En la tercera celda me está guardando una permutación de longitud 10 a la 3. Y en la cuarta celda me está guardando una permutación de longitud 10 a la 4, ¿no? Yo, según lo que había escrito yo, es que son esas permutaciones. La primera permutación corresponde a la transposición que cambia el 5 con el 6. La segunda permutación corresponde, la segunda transposición corresponde con la transposición que cambia el 50 con el 51, la tercera el 500 con el 501 y la cuarta cambia el 5000 con el 5001. Pero vamos a ver que efectivamente sea de eso, entonces pues nos movemos a través de la celda y utilizo otra vez mi comando find, el comando find, y lo que hago es acceder a las celdas correspondientes. Aquí agrego paréntesis porque es una celda.
y busco los que no se parecen a la identidad. 10 a la I. Entonces, aquí cierro, escribo en. ¿Y hay algún error? Sí, que puse 1 en vez de I. Entonces, me tengo que regresar aquí. Me equivoqué yo, perdón. Y efectivamente, el for me ayuda para ir entrando en cada permutación y la comparo con la correspondiente identidad. Y efectivamente, cuando la comparo, find me dice que los que no coinciden son el 5 con el 6, el 50 con el 51, el 500 con el 501, el 5000 con el 5001. ¿Dudas? No. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Bien. Ahora vamos a checar tiempos de ejecución. Ya, es claro que las correspondientes permutaciones que están en la celda son las transposiciones que había dicho anteriormente. Entonces, tal vez deberíamos, pero bueno, créanme que son esas. Pero bueno, a ver, entonces me voy a crear un vector de ceros para guardar el tiempo, lo voy a inicializar, 1,4, y otro vector de tiempos para el otro programa de ceros de 1,4. ¿sí? Y otra vez, for 1,4. Y lo que voy a hacer es llamar a mi función. Le agrego la matriz A, tal vez esto no sea. Perdón, T, I. Y a esto le agrego mat. Y lo que le voy a pasar es la celda correspondiente. Bueno, esto lo que está haciendo, estaría bien guardar en una función, ¿verdad? Sí, efectivamente, estaría bien meterlo, pero lo quise hacer así para que vean cómo va jalando todo en tiempo real, ¿no? Muy bien. Y checo así. Y termino, ¿no? Y imprimo y imprimo el 2. Y entonces aquí podemos comparar. Y creo que mi intuición me dice. La primera entrada por ejemplo, en T, fíjense en T. La primera entrada da el tiempo de ejecución para la primera permutación, que es de longitud 10 a la 10, ¿no? La segunda entrada es 10 a la 1, perdón. La segunda entrada, el tiempo de ejecución para una permutación 10 a la 2. La tercera entrada, el tiempo de ejecución para una 10 a la 3 y así, ¿no? Y esto corresponde para el primer programa y T2 para el segundo programa. Y es aquí donde yo ya no sé, porque yo ya no entiendo las funciones para tomar tiempos. Estos dos resultados se me hacen que no están bien, pues claro que no están bien. Si la permutación de la segunda celda es más grande que esta, ¿por qué el tiempo es menor, no? Para tamaños muy pequeños prácticamente no podemos medir tiempo bien, ¿verdad? Cuando el tamaño es muy pequeño, cuando los tiempos son muy... sí, perdón. Bueno, digo, cuando los tiempos son pequeños no hay confianza, pueden depender de cosas aleatorias, tal vez MATLAB está inicializando algunas cosas raras de memoria o quién sabe. Entonces vale la pena a lo mejor comparar estas de acá. Ven los rayados en azul, ¿verdad? O nada más yo lo veo. No, sí vemos que marcas en azul. Estas dos, ¿no? Porque esta ya es 10 a la 3, y esta es 10 a la 4, esta es 10 a la 3, y esta es 10 a la 4. Ya no hice 10 a la 5 porque se crachaba, se rompía. Pero entonces 10 a la 3 lo que me dice es que es más rápido hacer find, pero luego con 10 a la 4 lo que me dice es que es más rápido hacerlo con el otro. Tal vez find, cuando va creciendo el exponente, pues empieza a la K y K se va haciendo más grande. Find, lo que hice, al parecer,
bueno, mi intuición me dice que va a ser más largo porque si, no sé cómo esté construida Find en MATLAB, pero si Find va haciendo entrada por entrada, pues eso toma mucho. Y aparte, toma mucho cuando nada más estoy transponiendo dos elementos, cuando estoy haciendo una transposición, ¿no? Bueno, de todas maneras, ¿qué les parece? ¿Cuál es la complejidad de Find? ¿Es de orden n cuadrada o n cúbica o n? ¿Qué les parece? Find debería ser N. n, debe ser de tiempo lineal. Sí. Entonces, realmente, para tamaños muy grandes, Find debe ser mucho más rápido que simplemente crear la matriz de ceros o crear la matriz de identidad de tamaño n por n. Debe tardar mucho más que Find, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿quién sabe? Hay cosas raras. Puede ser que crear la matriz de identidad tarda mucho más que crear la matriz de ceros, quién sabe. Ah, también eso puede ser, ¿verdad? Sí. No está claro, no está claro. No está claro. Bueno, y con eso culmino mi exposición. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Eduardo. Pues se ve que usted maneja súper bien el tema. Bueno, además de mostrarnos solamente, digamos, lo básico del tema, de las matrices de permutación, también mostró muchas otras ideas, lo cual creo que es bueno para alumnos bien preparados y tal vez es un poco incómodo para los que están un poco menos preparados en este tema. Pero muy bien. Bueno, Eduardo, le pido hacer un ejemplo. Otra vez regresar a Octava, perdón, a MATLAB. Ah, sí. ¿Puedo compartir otra vez? Sí, le pido regresar a esto. Ahí está. Vamos a hacer un par de otros experimentos en la consola, en la terminal de MATLAB. Ajá, sí. Aquí le pido, vamos a crear dos permutaciones que no sean demasiado grandes. No sé, P1 será un arreglo de 4 elementos. Por ejemplo, 3, 1, 2, 4. 3, 1, 2, 4. Exacto. Y P2 será el arreglo, no sé, 1, 4, 2, 3. Algunas dos permutaciones. Ahora le pido crear dos matrices de permutación que correspondan a estas dos, por ejemplo, A mayúscula 1 o matriz de permutación 1, no sé cómo sea. Matriz de permutación que corresponde a P1. ¿La muestro? Sí, por favor. La matriz de permutación que corresponde a P2. Ahí está. Y ahora, por favor, calculemos el producto A1 por A2. Y quiere ver qué es la matriz de permutación por la composición. Ajá, pueden ver que nos dio una matriz que también parece matriz de permutación, ¿verdad? Porque en cada columna solo tiene un 1 y estos unos están en lugares diferentes. Entonces, una tarea para los que no saben, que no lo vieron, o un repaso para los que vieron, demostrar que este producto de matrices de permutación corresponde a cierta permutación, ¿verdad? Que se calcula a través de dos permutaciones originales. Pueden pensar, en este caso va a dar la composición P1 con P2 o composición P2 con P1. Bueno, yo sé la respuesta, pero los que no habían hecho antes en su vida es buen ejercicio. Digamos, el producto de matrices de permutación es una matriz de permutación. ¿Y a cuál permutación corresponde? P1 compuesta con P2 o P2 compuesta con P1. Esto depende si uno trabaja con matrices de permutación por filas o por columnas. Entonces aquí, Eduardo, usted eligió el camino por columnas, ¿verdad? Sí, efectivamente. Muy bien. Y al resolver este ejercicio de manera teórica, ustedes van a apreciar más este camino que eligió Eduardo. Las matrices de permutación por columnas son un poco más bonitas para esta regla. Una prueba, ahora otro
otra prueba numérica. Vamos a crear un vector X. Un vector X, un vector aleatorio de tamaño 4, una columna de tamaño 4 aleatoria. ¿Lo muestro? Sí, por favor. Y ahora multiplicamos la matriz A1 transpuesta, es decir, usamos versión por filas. A1 transpuesta, multiplicamos por X. Ahí está. Exacto. Pero vale la pena mostrar otra vez quién es A1, ¿no? Bueno, A1, si se fijan, va a permutar al 1, lo lleva, bueno, la transpuesta va a permutar los renglones. Al 1 lo va a llevar va a permutar con 3, lo cual corresponde a que el resultado va a cambiar, ¿no? Ahora la entrada de ANS va a ser la tercera entrada de X. Al 2 lo va a dejar, al 2 lo va a llevar al 1, lo que va a corresponder a que la segunda entrada de ANS sea la primera entrada de X y así, ¿no? Hemos utilizado A1 transpuesta porque esto tiene... Tal vez así mejor. Ahí está mejor. A1 transpuesta. Ahí se ve mejor. Y ahora otro experimento. Le pido calcular X y entre paréntesis, el mismo X, entre paréntesis poner P1. X entre paréntesis P1. Exacto. Pero P1... P1 era... Ah, sí, perdón, estoy divagando. Sí, P1 era la transposición. Y ahora Sí. otra vez le pido mostrar A1 transpuesta por X. A1 transpuesta por X. Ah, sí. Entonces, un buen ejercicio es demostrar esta regla general. De manera teórica, trabajando con índices, demostrarlo. ¿Sí? Que cuando multiplicamos la matriz de permutación, bueno, aquí usamos la matriz de permutación por filas o matriz de permutación por columnas, pero transpuesta, multiplicamos por un vector, es lo mismo que, digamos... Lo que pasa es que, bueno, si me permite explicar el comando este de acá arriba. Adelante. X evaluado en P1 lo que hace es accede a los índices de X dados por P1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, P1 es esto, ¿no? Entonces, AMS, el resultado AMS va a tener como primer elemento X de 3, como segundo elemento X de 2, X, como tercer elemento X de 2 y como cuarto elemento X de 4, ¿no? Lo cual si lo comparamos con X, pues es lo que dice el profesor, ¿no? Entonces, multiplicar una matriz de permutación por un vector es como permutar las componentes de este vector y entonces, propongo demostrarlo. Muy bien. Bueno, ¿qué muestra la última línea? Bueno, este último ejercicio numérico muestra que, en cierto sentido, las matrices de permutación casi nunca es necesario generar de manera explícita. Sí. Casi nunca necesitamos tener la matriz rellena de ceros con unos en estos lugares. Casi siempre uno puede trabajar con matrices de permutación de manera implícita, solo permutando los resultados de manera adecuada. Perdón. Sí, adelante. Pero, por ejemplo, por ejemplo, si queremos llevar a escalón reducido alguna matriz y tenemos que aplicar operaciones elementales, ¿sí es conveniente no tener la sucesión? O no sé cómo no sé cómo operan esos algoritmos. Digamos, la respuesta es cuál. Siempre para trabajar de manera eficiente, mejor no guardar matrices de permutación como matrices, solamente guardar las permutaciones correspondientes. Pero, bueno, para fines didácticos, a veces sí convertimos permutación en la matriz de permutación para mostrarla de manera explícita, pero es para fines didácticos. Sí. Muy bien, Eduardo. Muchas gracias. Gracias. Pues hay dos opciones.
en esta media hora que tenemos, hay dos opciones. Podemos ver como una motivación de la definición del producto de matrices, o podemos ver cómo trabajar con submatrices. ¿Qué les antoja más? ¿Quiénes querían mostrar las submatrices? Nosotros somos Jonathan, Fernando y Natán, pero como nos digan, no hay problema. Entonces, ¿qué prefieren ustedes? ¿Mostrar su tema o veremos motivación de la multiplicación de matrices? ¿Qué prefieren? Bueno, como no me están contestando, entonces, ok, voy a mostrarles la motivación de la multiplicación de matrices. Porque, bueno, ambos estos temas son importantes. Y submatrices y entender por qué la multiplicación de matrices se define así, pero para no explotarles demasiado, debo trabajar un poco yo también. Entonces, voy a mostrarles esta pequeña presentación. Bueno, no salió tan pequeña como yo esperaba. Vamos a ver por qué el producto de matrices se define así. Muchos de ustedes ya lo saben, pero tal vez algunos necesitan un repaso. Bueno, en esta presentación vamos a recordar cómo se define el producto de una matriz por un vector. Esto lo aceptamos como un hecho. Y dadas dos matrices A y B, demostraremos que existe una única matriz C, tal que para cada vector X, el producto C por X es lo mismo que multiplicar A por el producto B por X. Este teorema nos da como cierta motivación. En otras palabras, el producto de matrices, esta C será el producto A por B. Pero, ¿cómo se define el producto de matrices A por B? De tal manera que cuando componemos dos transformaciones lineales, entonces primero aplicamos B a X, luego aplicamos A, esto debe dar lo mismo que la matriz nueva por X. Entonces, este teorema explica por qué el producto de matrices se define así como se define. Bueno, antes de verlo de manera teórica realmente, les sugiero entenderlo de manera con ejemplos y para verlo de manera más como intuitiva pueden encontrar en mi página de Álgebra 2. Hay muchos ejercicios. En el primer tema de operaciones con matrices son ejercicios semiteóricos. Y aquí están, por ejemplo, ejercicios de motivación de la definición de las operaciones con matrices. Si no habían hecho esto antes en su vida, nunca, entonces realmente les sugiero hacerlo. Entonces, imprimirlo, llenar en papel. Esto les va a dar muy buen entrenamiento. Y otros ejercicios que pueden repasar es estructura del producto de matrices. Esto prácticamente es obligatorio hacer esto. Si no habían hecho estas cosas muchas veces antes, les sugiero hacerlo este fin de semana, porque sin hacer esto ustedes no van a entender la plática de martes cuando programamos la multiplicación de matrices de varias maneras. Entonces les sugiero mucho resolver estos ejercicios en papel, entrenarse y van a entender mucho mejor la estructura del producto de matrices. Bueno, y hoy veremos de manera muy teórica
la demostración de este pequeño teorema. Repasamos cómo se define el producto de una matriz por un vector. Pues es un vector de longitud m y cada componente es esta suma. Esto ya aceptamos como un hecho. Pueden pensar que el propósito principal de las matrices es servir para esto, para multiplicarlas por vectores. Entonces, si les como preguntan, ¿cuál es la diferencia entre una matriz y una tabla de números? ¿Cuál sería su respuesta? En primera instancia, ninguna. Sí, en la primera instancia ninguna. Matriz es una tabla de números. Pero en el sentido de... Ajá. Sí, en el sentido ya matemático, si lo ves con ojos de matemáticos, pues lo ves como un operador, como una función. Sí, matriz es una tabla de números, pero la cual usamos para construir una transformación lineal, principalmente. Entonces, por su estructura, como guardamos una matriz o como por su definición formal, se puede decir que no se distinguen, pero se distinguen por un propósito. Las tablas pueden servir para varias cosas y las matrices principalmente usamos para construir transformaciones lineales. Aunque esto es el punto de vista moderno. Por ejemplo, en el siglo XVIII, XIX, la gente más pensaba que matrices sirven como determinantes o como formas cuadráticas. Pero luego ya entendieron que mejor pensar que matrices sirven como transformaciones lineales. Bueno, si fijamos A y variamos X, entonces la función que envía X al producto A por X sirve como una transformación lineal. Ya lo vimos en alguna de las clases pasadas. Ya no voy a demostrarlo hoy. En otras palabras, A por X es un vector de longitud m y cada componente es esta suma. Ya vimos que el producto de una matriz por un vector se puede escribir como una combinación lineal de las columnas de la matriz. Es un hecho muy importante. Bueno, una proposición que demostramos. Aquí recordé la definición de la delta de Kronecker, la que ya nos mostró Eduardo también. Entonces, delta JK es 1 cuando son iguales, J y 0 cuando son diferentes. ¿Para qué sirve la delta de Kronecker? Es siempre como entender cuando definimos algunos objetos matemáticos, ¿para qué sirven? ¿Para qué sirven matrices? Para hacer tablas de coeficientes en la definición de transformaciones lineales, ¿verdad? Ahora, ¿para qué sirve la delta de Kronecker? ¿Qué les parece? Uno de sus propósitos principales en la vida. Para verificar si dos números coinciden o no. Bueno, esta es la definición. Sí. Pero una de las aplicaciones más importantes es en una suma elegir el sumando más bonito. Bueno, más bonito es una broma, pero un sumando como específico. ¿Sí? Entonces, esta proposición es como el propósito principal de la delta de Kronecker. Si X es un vector, una lista de números de longitud n, y Q es un índice de 1 a n, entonces esta suma xk por delta kq, ¿cuánto vale? XQ. XQ. Es la respuesta correcta. Aquí quiero avisarles que no sé por qué, pero mucha gente cuando les dan este ejercicio dicen, esto vale algo en un caso, algo en otro caso. No, aquí la respuesta ya no va a ser por casos, la respuesta es XQ. Y bueno, en la demostración, si pensamos por casos, esta suma dividimos en dos sumas. La primera suma es solo un sumando, el qésimo sumando, y aquí está la suma de los demás sumandos. Pero delta QQ es 1, así que el primer sumando que pusimos es XQ. Y en esta suma, como K siempre es diferente de Q, delta KQ es ¿cuánto? 0. En esta suma delta KQ es 0, exacto.
y por eso toda la segunda suma se anula y sobrevive solamente XQ. Bueno, esta regla es crucial para trabajar con la delta de Kronecker. Es su propósito principal en la vida. Entonces, el señor Kronecker de una suma elige un sumando que le gusta. Más aún, en esta fórmula X1, Xn no necesariamente deben ser números reales, como puse en la proposición. Pueden ser elementos de un espacio vectorial, pueden ser objetos complicados. Estos X pueden ser vectores, pueden ser matrices, pueden ser polinomios, cosas más abstractas. Bueno, aquí recordamos la definición de los vectores de la base canónica. También Eduardo ya utilizó esta notación hoy. Bueno, aquí puse con superíndice n para ser muy cuadrado, para indicar la longitud de estos vectores. Por supuesto, en la vida real, para que no sea demasiado aburrido, la gente omite este superíndice, porque está claro del contexto cuál es la longitud del vector. Pues en otras palabras, este vector es un elemento de Rn y sus componentes están dadas por la delta de Kronecker. Una pregunta, doctor. Adelante. En la definición, bueno, en lo que tiene anteriormente de la suma que daba Q, ¿se puede pensar que Kronecker estaba pensando en proyecciones? Tal vez, no lo sé. Bueno, uno puede pensar que sí es como proyectar un vector a una componente. ¿Quién sabe? Sí, es eso como otra forma de pensar. Estamos como eligiendo una componente de un vector. Bueno, ahora una regla importante que por supuesto muchos de ustedes saben, espero que todos, pero es una chance de repasar. Si multiplicamos una matriz A por un vector básico, el qésimo vector de la base canónica, ¿cuál es la respuesta? La columna Q de A. Exactamente, es la qésima columna de A. Bueno, la demostración es bastante trivial, es un juego con las definiciones. Bueno, para demostrar que estos ambos objetos son iguales, primero hay que verificar su naturaleza. ¿Quiénes son estos ambos muchachos? El lado izquierdo y el lado derecho. ¿Son vectores? Son vectores de qué longitud. De longitud n. Miren, la matriz es de tamaño m por n. Bueno, yo escribí así, también si quieren pueden escribirlo así, r en la potencia m por n. Es otra notación muy buena. La matriz es m por n, entonces el lado izquierdo, por la definición del producto de matrices por vectores, es un vector de longitud M. Sí. Y el lado derecho es una columna de la matriz. Sí, entonces m. También es de longitud m. Pues ambos lados son vectores de longitud m y falta verificar que cada componente es igual. Entonces elegimos un índice j, calculamos la jésima componente del lado izquierdo, aplicamos la definición de matrices por vectores. En lo que nos explicó Eduardo, vieron que él también usaba como regla así. Entonces, quiero que aprecien qué fuerte, bonita es como nuestro convenio. Dado un vector, si el vector se llama florecita, entonces su qésima componente es, pues solo ponemos este subíndice florecita. Florecita sub K. O sea, el vector puede ser algo complicado, entonces en este caso es EQ, y simplemente le sacamos su qésima componente. Los paréntesis aquí ponemos solo porque el objeto es complicado para que no se mezclen los subíndices. Pero esencialmente solo copiamos el nombre del objeto, ponemos el subíndice, esto nos da su qésima componente. Quiero que ustedes aprecien que estas reglas son universales. Bueno, y por la definición, la qésima componente de este vector es la delta de Kronecker, es delta KQ. Entonces, el señor Kronecker, que nos dice que de esta suma le gusta ¿cuál sumando? El
Q, el JQ. Exactamente. Vamos a elegir el qésimo sumando. Es A. Bueno, aquí está mi error grave, lo siento. Debe ser AJQ, por supuesto. AJQ. Y es lo mismo que otra vez yo cometí un error grave, lo siento. De esta matriz A asterisco Q hay que sacar de A asterisco Q, hay que sacarle la componente ¿cuál? Entonces aquí está escrito una tontería, lo siento. J, la componente J. J. Por supuesto, es muy obvio que aquí está escrito una tontería porque el índice Q solamente vive dentro de las sumas. ¿Sí? Fuera de esta suma, perdón, el índice K no existe fuera de esta suma. ¿Qué tal? ¿Tienen alguna duda aquí? Bueno, esto es por la definición, ¿sí? De la qésima columna, si queremos elegir la jésima componente, es lo mismo que AJQ. Bueno, si no tienen dudas, pasamos a lo que sigue. Bueno, aquí es lo mismo, pero se puede hacer lo mismo de manera un poco más breve, sin pensar en una componente. Usar la descripción del producto de una matriz por un vector como una combinación lineal de las columnas de la matriz. Y como los coeficientes de esta combinación lineal sirven las componentes del vector. Pero estas componentes son deltas. Y de esta suma solo sobrevive el sumando con índice K igual a Q. Y esto es A asterisco Q. Esta segunda demostración es un poco más breve. En vez de trabajar a nivel de números, a nivel de entradas de la matriz componentes, estamos trabajando a nivel de columnas. ¿Tienen alguna duda? No, pues, Bueno, yo quiero que ustedes aprendan a hacer estas demostraciones. Si no habían hecho antes en su vida, todavía es su chance. Estamos yendo muy lento para darles una chance de aprenderlo. Bueno, en particular, ¿qué hemos mostrado? Que en el producto de una matriz por un vector básico, por el qésimo vector de la base canónica, la jésima componente es ¿quién? ¿Es AJQ? Exacto, es AJQ. Bueno, ahora estamos ya listos para el teorema que quiero demostrar aquí. Si están dadas dos matrices de tamaños compatibles, M por N y N por P, entonces existe una única matriz C, tal que cuando multiplicamos un vector X arbitrario por B y luego multiplicamos el resultado por A, es lo mismo que solo multiplicar nuestra matriz nueva C por X. Bueno, el lado derecho nos muestra, bueno, este B por X, ¿de qué tamaño es? Primero, B por X. ¿A dónde pertenece B por X? Rn. Rn, porque la matriz B es de n renglones, ¿verdad? Sí. Y para que el producto A por este Bx esté bien definido, es necesario que A también tenga n columnas. Para que el producto esté bien definido. Bueno. Hay que demostrar tanto la unicidad como la existencia. A veces es cómodo empezar con la unicidad, porque la unicidad nos da también una receta para la existencia. Entonces empecemos con la unicidad. Primero verificamos cuál debe ser el tamaño de C. Pues si suponemos que C hace bien el papel que debe hacer, entonces, miren, ¿cómo podemos razonar? Para que esté bien definido el producto del lado izquierdo, ¿cuántas columnas debe tener la matriz C?
P, ¿no? P columnas, ¿verdad? Debe tener P columnas para que esté bien definido el producto C por X. Por otro lado, para determinar cuántas filas debe tener la matriz C, pues pensamos cuántas filas tiene este producto. ¿Cuántas filas tiene este producto? Bueno, realmente es un vector, entonces ¿cuántas componentes tiene este vector? Era un vector de longitud M. Longitud M, ¿verdad? Sí. De longitud M porque A tiene M filas, entonces C por X también debe tener M filas y por lo tanto C debe ser de tamaño M por P. Bueno, aquí lo escribí, como C por X, para que esté bien definido, debe tener P columnas y como el producto del lado derecho tiene M renglones, C también debe tener M renglones. Bueno, aquí decir que tiene M renglones es un poco feo, mejor decir que es un vector de longitud M. Entonces, así entendimos que el tamaño debe ser M por P. Y ahora, bueno, la matriz C debe ser de tamaño M por P. Aquí está otro error mío, muy feo. Ahora vamos a ver quiénes deben ser las componentes de la matriz C. Pues en este momento usamos el truco fuerte, en vez de C arbitrario, en vez de X arbitrario, vamos a sustituir los vectores de la base canónica. Elegimos dos índices arbitrarios, J y Q, y en esta igualdad, que estamos suponiendo que se cumple, sustituimos en vez de un vector X arbitrario, sustituimos un vector de la base canónica. Un vector, bueno, el vector EQ. Y además consideramos la j-ésima componente de ambos lados. Entonces, por un lado, el producto que nos interesa C por este vector, básico, su j-ésima componente por la definición del producto de matrices por vectores debe ser que en esta suma, y esto nos da, ¿cuánto? CJQ. CJQ, muy bien. Y por otro lado, consideramos la j-ésima componente del lado derecho. Aquí ya medio dio flojera de escribir EQ con superíndice, omití este superíndice n. Pues, ¿cómo transformar esta expresión? Quitamos primero el abrigo y luego el suéter. Primero usamos la definición del producto de la matriz A por todo este muchacho, por todo este vector. Esto nos da cuanto la suma AJK por la k-ésima componente de todo este vector. Y ahora sustituimos la definición del producto B por EQ, pues esto va a dar BKQ. Ya lo vimos antes, ya no repetimos. Entonces, para que se cumpla la igualdad que queremos, para que CX sea igual a A por BX para todo X, en particular debe cumplirse para vectores canónicos, vectores de la base canónica, y concluimos que CJQ debe ser igual a esta suma. Ahí es hasta P, ¿no? La suma. La suma es hasta... Q está entre 1 y N, ¿no? También. O sea, debería estar entre 1 y P. Q está entre 1 y P, es mi error. Aquí. N era el de en medio, ¿no? Q es el índice de la columna de C y corre hasta P, pero N en la suma corre hasta, perdón, K en la suma corre hasta N. Sí, sí, sí. Sí, lo dejé mal yo. Significa que yo puse muy mal aquí. Este X debería ser siempre de longitud P. Aquí estaba un error mío muy feo. ¿Qué tal? ¿Tiene alguna duda en este momento? ¿Qué hemos demostrado en este momento?
Que C es igual a A por B. Bueno, que C debe estar definida de esta manera, ¿sí? Ajá. Entonces hemos demostrado la unicidad de C y una regla explícita. ¿Quién debe ser? Es como en las reglas de, no sé, en la elección del presidente de, de Rusia, Putin, está escrito en sus reglas. Debe ser de edad mayor de 35 años, debe ser ciudadano de Rusia y debe ser Vladimir Putin. Entonces, hemos demostrado la unicidad. Bueno, y ahora la existencia, vamos a ver que sea, bueno, ya no hay como muchas opciones, ya sabemos que C debe ser esta, ¿verdad? La unicidad nos dio la receta. Pues ahora, desde el principio podemos decir, C definimos mediante esta regla y veremos que esta C satisface lo que queremos, que cumple con esta propiedad. Bueno, calculamos, bueno, ahora X es un vector arbitrario de longitud, ¿qué les parece? X debe ser de longitud. ¿Cuál? P también. P. Hay tantos errores míos, lo siento, lo preparé antes de la clase. Y la j-ésima componente del producto, primero aplicamos la definición del producto de A por este vector Bx, luego la definición del vector Bx, sustituimos la segunda suma, podemos aplicar la propiedad homogénea de las sumas y meter este A, meterlo dentro de la suma, es la propiedad homogénea de las sumas, y ya salió esta suma doble. Y por otro lado, Cx j-ésima componente, por la definición del producto de matrices por vectores, nos da esta suma q de 1 a p cjq por xq, y aquí en vez de c sustituimos toda esta suma y luego solamente intercambiamos el orden de las, bueno, aquí utilicé otra vez la propiedad homogénea, pero puse x adentro y finalmente intercambiamos las sumas, son sumas finitas, se intercambian sin problemas y nos da lo mismo que antes. Entonces hemos verificado que realmente cuando definimos C de esta manera se cumple esta igualdad. Bueno, y después de demostrar este teorema, podemos decir, motivados por este teorema, se puede decir que después de demostrar este teorema, definimos el producto de dos matrices de esta manera. Este teorema nos da una motivación porque el producto de matrices se define así. Bueno, otra forma de hablar es que a cada matriz A de clase, bueno, de tamaño m por n, le corresponde una transformación lineal dada por esta regla. Es una transformación lineal que va del espacio Rn al espacio Rm y cada vector X se multiplica por A de esta manera. Entonces, ¿quién nos dice cómo se define el producto de matrices? Se define de tal manera que la composición de dos transformaciones lineales, TA y TB, corresponde a la transformación lineal asociada a la matriz AB. El producto de matrices AB se define de tal manera que se cumpla esta regla. Entonces, esta regla es la motivación del producto de matrices. En otras palabras, el producto de matrices corresponde a la composición de las transformaciones lineales. Bueno, es todo por hoy. No sé si tienen alguna duda urgente. Yo tengo una pregunta, pero para después. Si me puede regalar un minuto nada más. Bueno, por si acaso quiero mostrar otra cosa simple. Bueno, ya casi todos de ustedes ya lo saben, pero por si acaso por alguien todavía no lo había visto, es
sobre la estructura del producto de matrices y también es un poco sobre submatrices, pero un caso particular. Entonces, si A es una matriz aleatoria de tamaño 5, 3, bueno, esta n significa que la distribución de las componentes es gaussiana, normal. ¿Qué significa A2, 2 puntos? ¿Están viendo mi terminal? Sí. Es el renglón, bueno, el tercer renglón, ¿no? Porque empieza en 0. O aquí empieza, en octava empieza desde 1, igual que en es el octava. segundo renglón. Es el segundo renglón de la matriz. ¿Qué significa la notación A2 puntos 3? Todas las columnas. La tercera columna. Es la tercera columna. Bueno, si tenemos otra matriz aleatoria, por ejemplo, de tamaño 3 por 4, quiero que ustedes aprecien que A asterisco B, si entiendo bien, podemos, por ejemplo, de aquí sacar 1, 1. Esto funciona muy bien. Es como poner el subíndice 1, 1 para la matriz A por B. Está bien, funciona bien. Entonces, nuestra notación que usamos en las fórmulas es muy congruente con lo que está pasando en la programación. Y si ustedes, por ejemplo, prefieren la notación más como de nivel secundario para niños, cuando dicen, en vez de decir A1, 1, vamos a decir A minúscula 1, 1. Pues esto no funciona. A minúscula no está definida. Entonces, sugiero denotar las componentes de la matriz con la misma letra igualita como denotan la matriz. Si la matriz es A mayúscula, pues las componentes también se deben denotar con A mayúscula, pero con subíndices. Bueno, a veces es cómodo introducir otra notación, A minúscula, pero en general quiero que aprecien que siempre, si A es una matriz, A mayúscula con ciertos subíndices está bien definida, es su componente. No se necesita cambiar el nombre. No tiene que pasar a minúscula. Bueno, otra cosa. Entonces, A por B es esto. Ahora, en el producto A por B elegimos, digamos, la cuarta fila. ¿Qué les parece? Esta cuarta fila de A por B es lo mismo que el producto de cuáles objetos. Para obtener la cuarta fila del producto A por B es suficiente multiplicar la fila 4 de A por la matriz B. Por toda la matriz B. Esto da lo mismo. Si queremos elegir del producto de matrices A por B una columna, por ejemplo, la primera columna, ¿cómo podríamos calcular esta primera columna del producto? A por la primera columna de B. Exacto. Estas reglas son cruciales. Bueno, para programar el producto de matrices de varias maneras vamos a usar estas reglas y les sugiero demostrarlo de manera general trabajando con índices. Es muy fácil, es casi una tautología, no hay trucazos complicados, solo aplicar bien las definiciones. Bueno, y por último, A de qué tamaño era? De tamaño 5 por 3, B es de tamaño 3 por 4. De la matriz A podemos elegir su columna 1 y multiplicar por la fila 1 de B, ¿verdad? ¿De qué tamaño será este objeto? 1 por 1, ¿no? No, no es cierto. Va a ser un... Es un producto diádico.
Columna por fila. ¿De qué tamaño será? Va a ser uno. Sí, 5 por 4. 5 por 4. Bueno, además podemos hacerlo, bueno, con otras filas y columnas también, pero quiero mostrarles esto. El producto de la primera columna de A por la primera fila de B, más el producto de la segunda columna de A por la segunda columna de B, más el producto de la tercera columna de A por la tercera columna de B. Es esto. ¿Y esto coincide con quién? ¿Es A por B? Es A por B. Bueno, todo lo que acabo de mostrar debe ser más o menos claro para ustedes. Si algo de esto les parece una brujería fuerte, esto significa que les falta hacerlo a mano con matrices de tamaños pequeños, pero con componentes generales. A mayúscula 1, 1, A mayúscula 1, 2, etc. Trabajar con matrices generales y verificar que realmente es lo mismo. Sin hacer este trabajo, unas 2, 3 veces en la vida, ustedes siempre se quedarán sin entender qué es el producto de dos matrices. Estos ejercicios, por ejemplo, están en mi página de álgebra 2. Aquí, estructura del producto de matrices. Y, bueno, también motivación de las operaciones con matrices. Y también creo que en la página de álgebra lineal numérica hay ejercicios cuando el producto de dos matrices se representa como la suma de productos diádicos. Entonces les sugiero entender ejemplos de este tipo, hacerlo a mano, en papel. Con esto entenderán cosas muy importantes. Pues es todo por hoy. Muchas gracias.